Entonces ya estábamos acá, ¿no? C2 nanofaradios, C1 470 picos. El voltaje de la fuente, dejémoslo en 1 voltio, esa será nuestra referencia. El DC0. Bien. Con esto elaboramos el perfil de simulación. Aquí hay que tener en cuenta que lo que pretendemos es ver cuál es el rango de frecuencias de paso. Y lo hemos diseñado para que sea de 50 kHz. Entonces convendría ver un rango superior a él, ¿no? Para ver el efecto que tiene más adelante. Entonces, el gráfico normalmente se lo hace usando escala semilogarítmica, lo que quiere decir que el eje horizontal va a ser logarítmico y el vertical lineal. Entonces, si queremos que la frecuencia de corte sea 50 kilos, deberíamos irnos por lo menos una década más arriba. O sea, hasta 500 kHz sería lo mínimo para que se vea el efecto. ¿Sí? 50 kHz es la frecuencia de corte. Me voy a ir una década más allá, 10 veces eso, 500 kHz. ¿No? Eso es lo mínimo. Mejor si me voy un poquito más allá, digamos 1000 kHz, ¿no? 500 es una década, me iré un poco más allá, 1000 kHz. ¿Bien? Entonces hacemos la elaboración del perfil de simulación. Aquí en la barra principal, PSpice, nuevo perfil de simulación, le ponemos un nombre que se llame ancho de banda. Bien, en esta ventana que emerge vamos a elegir el tipo de análisis. Este será AC Sweep. ¿Ya? En ese tipo de análisis, el eje horizontal es frecuencia. Entonces elegiremos cómo va a variar la frecuencia. Eso está ahí, logarítmico por décadas, ¿sí? Podría ser por octavas, la otra alternativa, pero lo dejaremos en décadas. La frecuencia a la que va a empezar, frecuencia inicial, puede ser 1 hercio. Frecuencia final, habíamos dicho 1000 kHz. ¿Cierto? El tercer valor que debemos poner es cuántos puntos por década va a generar el simulador. Para tener una buena resolución, pienso que es suficiente con 1000 por década. Ese nos da una buena resolución. Si ponemos menos, puede que el dibujo sea un poquito más, menos fino, digamos. Si le ponemos más, va a tardar mucho la simulación. ¿Bien? Con 1000 creo que estamos conformes. Bien, entonces hemos puesto que la variación va a ser logarítmica. Hemos señalado que se hará por décadas. La frecuencia inicial, 1 hercio.
No es necesario la unidad, él sabe, pero se la pongo para que quede claro. Frecuencia final, 1000 kHz. O sea que el eje horizontal va a empezar en 1 y va a terminar en 1000 kHz. Pero el avance es logarítmico por décadas. ¿Cuántos puntos de cálculo va a realizar en cada década? 1000. Bien, entonces con esto simplemente acepto con OK y ya está creado el perfil de simulación, ¿no? Eso aparece aquí en esta ventanita. Nombre de la simulación, ancho de banda, ancho B, ¿no? Es el único que está activo, así que al ejecutar va a correr esa simulación. Pero siempre conviene indicar qué es lo que queremos ver como eje vertical en la simulación. Entonces, voy a marcar eso con estos marcadores de nivel, que puede ser de voltaje, diferencial, puede ser corriente o potencia. En mi caso, voltaje. Entonces, la sonda de voltaje que está ahí, la voy a poner en la salida. Bien. Entonces, creado el perfil de simulación, elegí cuál es el punto que va a ser de interés para el gráfico, el voltaje de salida del operacional, y ya puedo correr la simulación. Ejecutar. Y ahí se toma su tiempito. Creo que ya está. Bien, ese es el resultado. Para verificar voy a habilitar el cursor. Elijo alguno de estos, puede ser cualquiera, sirve. El de pico o este otro de cruce. Para el caso todos sirven. Entonces, presiono el botón izquierdo y aparecen, ¿cierto? Dos líneas que se cruzan sobre el gráfico. Entonces puedo verificar cuánto es el nivel de voltaje en frecuencias bajas, ¿sí? Casi todas tienen como eje vertical 1, ¿cierto? Vean que si lo dejo ahí, estoy en 19 Hz, 19.8 Hz, y el voltaje es 1 voltio. Me voy a mover más allá, sigue siendo 1 voltio para 4 kHz. Voy a buscar los 50 kHz. 50 kHz. Ya estoy cerca, 49, 50, me pasé por un poquito. Es difícil acertar. Bueno, me quedaré con eso. ¿Sí? Entonces en 50 kHz, vean que ya ha bajado. De 1 que tenía, ahora tengo 987, 88 milivoltios. O sea, 0,98. ¿Cierto? Veremos qué pasa para una década. O sea, 10 veces 50 kHz, que serían 500. 500.
Por ahí más o menos. ¿Sí? De 0,9, o sea, de 990 casi milivoltios, ha bajado a 43 milivoltios. Seguramente eso corresponde a 40 decibeles. ¿Sí? Podríamos verificar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venirme aquí. $43 era, ¿no? 43 milivoltios versus 990. De esto saco el logaritmo y lo multiplico por 20, ¿sí? Da 27, ¿no? ¿Será que estaba bien? Volveremos atrás. Sí, está bien. 43, casi 44 para 50 kilohertz. Para 500 kilohertz, ¿no? Debería ser mayor. Lo que pasa es que ya está en la curva más plana, ¿no? Quizás convendría verlo en la parte recta. Ahí. Desde 79, que tiene 891. 79, casi 80, ¿no? 80 kilohertz tiene 891 milivoltios. Me voy a ir sobre la zona esa de que está variando. Ups, no sé qué le hice a este. Perdí mi cursor. ¿Dónde estaba? No sé qué le pasó al cursor. No aparece. Voy a ejecutar otra vez. Sin ver el cursor.
Alguna cosa mal hice. Nada, no le veo. Si esté aquí. Vuelvo a correr. Y a ver si ahora reaparece el cursor. Ahora sí. Ya está mejor. Ahora sí. Entonces, en 80 kilohertz encontré 891 milivoltios. Me voy a ir un poquito más abajo, siendo todavía casi recto que sea ahí. Porque más abajo ya está muy curvado, ¿sí? Entonces tiene una pendiente más o menos constante. Eso es lo que quiero. Y aquí leo que para 189, 190 pongamos, hay solo 300 milivoltios. Bien. Ahora sí trataremos de hacer el cálculo como debe ser. Aquí ya los anoté. Para 80 kilohertz, 890 milivoltios, en 190 kilohertz, 300 milivoltios. ¿Cuál es la pendiente? $300 dividido 891. No, a esto hay que sacarle el logaritmo multiplicado por 20. Okay, entonces sale menos 9.45 decibeles. ¿Sí? Pero estamos hablando de una variación entre 80 kilohertz y 190. Eso no es una década, ¿no? Entonces lo voy a volver década. Tengo que multiplicar esto por, si tomo de 80, debería buscar en 800, ¿no? Tengo que proyectar a 800. Entonces lo voy a multiplicar esto por 190 dividido 80 por 10, ¿no?
No sé de dónde sale que son 40 decibeles por década. O cómo llego a calcular, no estoy agarrando bien eso. A ver. Vuelvo para acá. Es que en una década ha caído y está en la parte prácticamente ya plana, ¿no? ¿Cierto? El cursor en 50 kilohertz tiene más o menos eso. Prácticamente 1, ¿no? 980. Y una década más adelante, que serían los 500 kilohertz, fíjense que ya está en la parte haciéndose plano. Tal vez habría que agarrar un poco más abajo. Ahí tengo la pendiente casi constante, o ahí para que sea más claro. ...188 kilohertz. Me voy a bajar ahora hasta una década más abajo, que sería 18.9. ¿Ya? Entonces tengo 300 milivoltios. Creo que ahí estaría más claro. Para 19, ¿no? 19 kilohertz, 300 milivoltios. Y me voy a ir una década más abajo, o sea, a los 19. Esto es de 190. Me voy a los 19 kilohertz. Ahí. Y tengo prácticamente 1. A ver si con esos parámetros me sale. Entonces divido 1000 entre 300 y el logaritmo. Por 20. Peor, ¿no? 10. Es que está al revés, perdón. No es 1000 dividido 300, sino al revés, ¿no? 300 dividido 1000. Llego a los 40, ¿no? 27 decibeles por década. ¿Será esa la relación?
Bueno, hagámosle una foto a esto. Lo pegamos. Bueno, hemos calculado en la región entre 50 kilohertz y 500 kilohertz. Aproximadamente 27, menos 27 decibeles, ¿sí? Por década. Quizás si nos vamos más adelante, ¿no? Voy a volver otra vez. Y voy a extender un poquito. Habíamos puesto 1000 kilohertz, voy a poner 10.000. Y vuelvo a simular. Bueno, ahora sí veremos qué pasó. 50 kilohertz. Por ahí, que ya sabíamos que era casi 1. 9,8. Y me voy a ir 2 décadas más allá. O sea, hasta los 5000 kilohertz. O sea, 5 megahertz. Ah, no llego, ¿no? Porque estoy en 1. Tenía que extenderme más. Sigo cambiando. Entonces no son 10.000, sino 10 megas. Ahora sí vamos a extendernos hasta ahí.
hasta los 5 MHz. Estoy en 4, ahí está. Entonces tengo en 50 kHz aproximadamente 1 voltio. En 5 MHz tengo 445 microvoltios. ¿Cuánto es la pendiente? ¿No? De esto tengo que sacar el logaritmo, multiplicarlo por 20. ¿Qué dice esta vez la calculadora? Dice que son 67 decibeles, menos 67 decibeles. Sí, pero eso corresponde a 2 décadas, ¿no? Lo que significaría que en una década tendría la mitad, ¿sí? 33.5. ¿Sí? No alcanza los 40 decibeles por década, pero está cerca. O sea, la idea es esta, ¿no? Que la caída en una década sea sumamente abrupta. 40 decibeles significa, ¿no? Como ya sabemos, en decibeles lo que vamos a observar es la decena. Si la decena es 3, en este caso, significa que estamos, al ser negativa, hablando de dividir entre 1000, ¿no? O sea que la potencia ha caído 1000 veces. En voltaje habría caído raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 son 0,7 por 1000 son 700, ¿sí? O sea, el voltaje que teníamos para frecuencias del rango de paso, en una década habría caído aproximadamente 700 veces. ¿No? Eso es lo que nos indica. Entonces, efectivamente, el filtro está cumpliendo con la función de
hacer más abrupta la caída para frecuencias superiores a la frecuencia de paso. Entonces se hace mucho más selectivo. Bien, vamos a ver en la próxima clase un filtro pasabanda, que es donde se nota mucho más la selectividad. ¿Ya? Entonces, por el momento cortamos acá y continuaremos el día miércoles. Como les anticipé, el miércoles vamos a dedicarle un tiempo más largo a resolver todas las dudas que estén quedando, ¿sí? Hasta el punto de que hayan avanzado en el práctico.